Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos. Tecnal Nutrición Animal. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Si llovió perlas azules y el santo vela sus nombres. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Nuevamente con ustedes para compartir la realidad de la gente de campo en el interior del país. Hoy hablaremos sobre la realidad del trigo en nuestro país, con toda la situación que se da, con la imposibilidad de los productores de poder cultivar el trigo por los precios y sobre todo porque no se sabe si se va a poder vender luego. Por otra parte, hemos hecho una visita en la zona de La Carlota a un productor ganadero, hijo y nieto de productores ganaderos, que hace cría y recría a campo. Queremos conocer su historia y sus pensamientos sobre la realidad en este momento de la ganadería argentina. Para hablar sobre trigo y la realidad que está viviendo el productor con este tema, invitamos al ingeniero Juan de Petris, especialista por supuesto y con mucha experiencia empresaria en el rubro, para que nos dé su visión. Sí, lo recordábamos antes de grabar este programa, que hace 6 años cumplimos el 6º aniversario en que el gobierno intervino al mercado triguero en defensa de la mesa de lo argentino, que en definitiva es una política, ¿no?, a seguir, que el gobierno tiene derecho de elegirla, pero a pesar de la insistencia del sector de comunicarle que el gobierno estaba equivocado, llevamos 6 años, y sin duda, como decía el viejo líder peronista, que usaba un término que nada mejor que la realidad, o la única verdad es la realidad. Bueno, esta es la realidad. Sin trigo, con trigo de mala calidad, el trigo más caro del mundo está hoy en Argentina, y yo creo que esto es producto de políticas desacertadas, ¿no? Ahora, ingeniero de Petris, ¿cómo salimos de esto? Porque ahora supuestamente el trigo ya está implantado y lo que se ha implantado no es lo que el gobierno esperaba, aparentemente. No, porque yo creo de que ocurre un poco o similar a lo que ocurrió con la ganadería, ¿no es cierto? El productor de trigo no cree en las políticas y en las promesas que el gobierno hace sobre el mercado triguero, digamos, sobre la política que sigue sobre el trigo, y entonces se necesitan cambios radicales que el gobierno no los produce. Ya me acuerdo que el año pasado, en esta época, también hicimos un programa sobre trigo, donde vos me preguntaste qué hacía el productor. Bueno, el año pasado el productor optó por acudir a cultivos alternativos, que yo me acuerdo que hice una frase que dije muy vulgar en ese momento, que dije, esto no sirve para nada, que era sembrar garbanzo, colza, cebada, una política totalmente desacertada que muchos organismos del agro estiman de que este país, no los productores, que este país perdió 500 millones de dólares por una política desacertada triguera, porque en definitiva en ese momento, el año pasado, el productor ¿qué hizo? Dejó de sembrar 2, 3 o 4 millones de hectáreas de trigo, sembró cultivos alternativos que no conocía o de mercados inciertos, bueno, que fueron un total fracaso, ¿no? Y bueno, yo creo que lo hace falta, son medidas acordes, pero el gobierno no las toma. La única que tomó este año fue decirle que le va a devolver a los productores las retenciones. Muchos productores dicen, ¿para qué me va a devolver las retenciones? ¿Por qué no las elimina directamente? Y bueno, y como resultado es que el área triguera se va a repetir la del año pasado, o quizás muy poquito más, pero eso no es lo que este país significa como productor triguero, ¿no? Dicen que el año pasado se cosechó el mismo tonelaje de trigo que en 1900. Sí, puede ser que haya sido así. Fue un área muy baja, que yo creo que este año, como te repito, se va a repetir, ¿no? Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca. Exposición Rural.
Se realizará del 18 al 30 de julio la 127ª Exposición Rural de Palermo. Contará con los mejores exponentes de las distintas razas de animales de nuestro país y las últimas tendencias en agricultura, genética, maquinaria y desarrollo tecnológico en cultivo, pero sin la presencia de stands oficiales. Retención de mercadería. Tras los dichos de la presidenta Cristina Fernández sobre la retención de mercadería de parte de los productores, desde las entidades indicaron que este tipo de discursos genera más crispación. En cuanto al trigo, volvieron a destacar que los productores ya vendieron el cereal y advirtieron que si no hay soluciones de fondo, el problema continuará. Y por supuesto, aprovechando la oportunidad que teníamos de preguntar al ingeniero de Petris, además de trigo, sobre la realidad de los cereales en general y cómo vislumbra él el resto del año, aquí tenemos la segunda parte de su análisis. Lo que se sabe cuánto es el trigo que queda, que el trigo alcanza para llegar a la próxima campaña, creo que va a solvar algo incluso. El problema es la calidad del trigo, es decir, cuando se producen estos problemas de baja o nula rentabilidad, el productor deja de aplicar tecnología y como resultado, entre otras cosas, da un producto de baja calidad. En el trigo y en cualquier producto. Es decir, si vos tenés una industria y ponés insumos de baja calidad, vas a lograr un producto de baja calidad. Si ponés insumos de alta calidad, vas a lograr productos de alta calidad. En el trigo pasa lo mismo. Es decir, para hacer un trigo y lograr resultados buenos en la calidad del trigo, hay que fertilizar, hay que poner fungicida, hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Entonces el productor tiene pocas expectativas sobre su rentabilidad sobre el trigo, entonces lo hace en general con un desapego a la tecnología y bueno, logramos esto, que hay trigo, yo creo que alcanza el trigo y va a sobrar incluso, pero creo que hay mucho trigo de mala calidad y entonces los molinos están buscando y están sobrepreciando trigo de buena calidad. Por lo demás es lo que pasa siempre, o sea, el trigo, yo creo que la gente empieza a entender este juego, ¿no es cierto? El valor del trigo en un kilo de pan es aproximadamente el 15%, que es lo mismo que era el año pasado. Yo repasé el programa que hicimos el año pasado en esta época, en julio del 2012. El trigo en Río Cuarto valía entre 8 y 12 pesos. Y el valor del trigo era el valor del trigo que va en ese kilo de pan, era el 15%, aproximadamente, puede ser el 12, puede ser el 18, pero era aproximadamente el 15% del valor del pan. Hoy el pan en esta ciudad vale entre 12 y 18 pesos. Y el trigo es el 15%, sigue siendo el 15% del valor del pan. Los otros factores que la industria panadera o el panadero le agregan a eso, me imagino, yo no soy un analista en precio del pan, ¿no es cierto? Me imagino que irán acorde con la inflación, la electricidad, los costos de personal, pero bueno, pero ¿qué pasa? Todo el enfoque va a que la culpa de que el pan y las pastas valgan lo que vale, la tiene el trigo, de ninguna manera. Es muy fácil hacer el análisis en un kilo de fideo, cuánto es la harina que tiene y cuánto es el trigo que tiene esa harina. Y la cuenta es siempre la misma. Al contrario, en las pastas es menos todavía. En las pastas es entre el 5 y el 10% del valor de la pasta, elaborada, ¿no? Fresca. Bueno, y en el pan es eso. Si uno saca la cuenta, esa es la cuenta. O sea que no vale la pena ligar el precio del pan al precio del trigo y escudarse el gobierno y mucha gente. Bueno, el pan vale lo que vale porque el trigo vale una locura y entonces la harina vale... No es así. No es así. Lo que sí hay que volver a ver que hay que hacer una política triguera en este país acorde a lo que los productores necesitan. Si no, los productores van a sembrar poco trigo y vamos a estar siempre con el mismo problema. La zona de La Carlota hoy es prácticamente agrícola. La ganadería ha quedado a un costado y sobre todo los campos ganaderos que hacen cría pastoril. Por eso quisimos conocer la realidad de un productor como es el señor Raúl López Mayorga, ingeniero agrónomo, que se dedica exclusivamente a la producción ganadera. Nosotros acá tenemos
propias son 425 hectáreas, de las cuales hay unas 330 agrícolas, muy buenas de primera. Serie Alejo Ledesma 8 y 9, o sea que de lo mejor de la zona de La Carlota, es muy bueno. Con muy buena agua también. Tengo buena agua para la ganadería, sí, es una agua blanda muy buena, buenísima. Por ahí hay que poner un poquito de sal. En otro campo, bueno, es esta fracción y otro pedazo más, las 425. Y después yo aparte alquilo 500 más de campo natural, de cañadones, etcétera. Acá cerca, ¿no? Todo a tiro de caballo, todo donde lo podemos manejar nosotros yendo todos los días yo con la camioneta, o yendo a caballo a cambiar. Eso es así, en realidad son 4 fracciones acá todas cerca, ¿no? Tengo un rodeo de 500 madres, como te dije, divididas sí, las 500 madres, tengo un rodeo general, las vacas cut, las vaquillonas de reposición, de primer servicio, el rodeo aparición de otoño, los toros, los terneros de destete, o sea, las categorías de un rodeo clásico. Y la alimentación es básicamente la vaca anda casi todo el año sobre campo natural, ¿sí? Lo que tenés que hacer es hacer manejo del campo natural, o sea, hacer rotación, descanso, ¿sí? Tenés que descansar lotes para que la vaca vaya a parir, tome servicio. Después del tacto, que es el momento donde mejor menos requerimiento tiene la vaca, esos 2 meses antes de los 2 meses últimos de la gestación, que las podés echar a un campo inferior, después ya tenés que ponerla. Siempre hablo de campo natural, ¿no? Entonces se le da verdeos de invierno, verdeos de verano, las categorías que vienen al verdeo de invierno, porque es la vaca venta, la que va, y la vaca venta y el ternero, en los verdeos de verano muchas veces van las vacas cut, que son la cría último ternero, o la vaquillona de primer servicio, o la vaquillona o sea, la categoría que le hace falta comer un poco mejor, esa es la que se le ha diferenciado. Por ejemplo, ahora las vacas cut están en un lote natural muy bueno, que tiene unas lomas que tiene algo de festuca, de agropiro, que estuvo descansado todo el verano, entonces el lote estaba muy empastado, muy bueno, y puse las vacas cut. El campo bueno se terceriza, o sea, hay un inquilino, hay una empresa de gente amiga que es la que siembra acá en el campo, se hace un porcentaje, se hacen 250 hectáreas de agricultura, más o menos 50 van para maní, las otras 200 van rotadas con maíz y soja. Y muchas veces, yo por ejemplo el año pasado, no este año, pero el año pasado, por ejemplo, tomé un lote a porcentaje de maíz, y eso es el maíz que me guardé para consumo mío. Noticias del orden nacional, agregado de hormonas en producción lechera, la Cámara de Productores Lecheros de Córdoba, Caprolec, Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, MEPROLSAFE, Cámara de Productores Lecheros de La Pampa, Cámara de Productores Lecheros de Santiago del Estero, Mesa Entrerriana de Tamberos, se oponen al uso de la hormona somatotropina bovina en la producción lechera. Manifestaron su rechazo, dado que la aplicación de la misma podría traer restricciones comerciales para los mercados de exportación. Muchos de los principales compradores del mundo establecen restricciones para el ingreso de lácteos provenientes de países en los que la producción utiliza esta hormona. Y hoy Argentina tiene por ello una ventaja comparativa respecto de otros competidores. Hubo un intento por allí de instalar el uso nuevamente de esta hormona y los productores se están quejando. Esperemos logren el consenso suficiente para seguir trabajando como hasta ahora. Como brote de la hermosura. Hacemos conocer a ustedes la segunda parte de la nota con Raúl López Mayorga, productor ganadero, hijo y nieto de productores ganaderos de la zona de La Carlota. Con amor se prende la ternura, lo seco. Y lo que hago es tengo dos tandas de pariciones. O sea, tengo el rodeo general que pare agosto, septiembre y octubre, como es normal en la zona, ¿cierto? Y después tengo un segundo servicio, tengo otra aparición que es la aparición de otoño, ¿sí? Generalmente las vacas vacías buenas al tacto de mayo, a la vaca que tiene problemas, que está fea, a la vaca cuta, a la vieja, todo eso sí sale a venta.
se engorda y se vende. Pero la vaca vacía buena, le doy otra oportunidad ese mismo día, ya salen con toro, ¿sí? A la vacía buena le doy otra oportunidad y la junto con la vaquillona de reposición, entonces a la vaquillona le adelanto 6 meses. Y así de esa forma, muchos, y en los libros lo dicen y tienen razón, lo que habría que hacer con toda la vaca vacía es venderla, ¿no? Es cierto, vaca que sale vacía se vende. Acá no pasa eso. Primero porque la empresa somos nosotros. Yo soy ganadero de alma, así que decido dejarla, porque pienso también que esa vaca, es muy difícil hoy hacer una vaca, ¿no? Es una vaca fértil, el problema no es la vaca, el problema somos nosotros. Y cuando le das la otra oportunidad, ¿qué resultado tenés? Buenísimo, porque la vaca está, te imaginas, el día del tacto ya se masajea la vaca, generalmente dejamos todas las vacas que están ciclando. O sea, vaca que está en anestro, vaca que tiene algún problema, se va obviamente, ¿no? La vaca que dejamos es toda la vaca que se preña. Y bueno, esa es una vaca que después tiene 0 requerimientos, te imaginas, se preña con nada, pasa todo el verano comiendo no el mejor campo, pero entra a la aparición gorda. Después les hago un sorgo, ¿sí? Generalmente les hago un sorgo antes de la aparición. Antes de que paren, empiezan a parir en marzo, la cabeza de parición se concentra en marzo, abril. Bueno, ahora las tengo al pie de la madre, ahí tengo terneros ahí al pie, y bueno, generalmente ese ternero se desteta en agosto, más o menos, los traigo del corral, desteto, vendo la cabeza, desteto. Desde el 2008 vendí mi primera partida de terneros al destete. Antes, desde mi abuelo para adelante, siempre se engordó la propia producción, era ciclo cerrado, se engordaba la propia producción, cosa que bueno, a partir del 2008 no pude hacerlo más porque era ir de cabeza a fundirse, no había otro, ¿no? Y yo lo hacía a campo. Incluso cuando vino lo del tema del feedlot, entendí que si no tenías un feedlot de dimensiones grandes, de grandes dimensiones o ¿no es cierto?, o lo que fuere, muchas cabezas encerradas, no recibías ninguna compensación del gobierno. Creo que los feedlot vivían a expensas de los subsidios, cosa que a nosotros no nos iba a pasar acá porque no nos iban a dar bolilla, así que, y lo mío era campo, engordar a campo, ¿viste? Cuando me muera y con la sacha guitarra puntieme chacarera. Jornada Soja y Maíz 2013. La jornada se llevará a cabo el 24 de julio próximo desde las 8:30 de la mañana en la Sociedad Rural de San Francisco, mediante organización del INTA San Francisco. Para mayores informes, 0353 4536 239. Repito, 0353 4536 239. Se hablaba de tiempos, hijos, trabajo, lucha. Inspección avícola. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria recibió una delegación de la Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China, que auditó establecimientos avícolas de la Argentina con vías a exportar estos productos con destino al país asiático. Evolución ganadera. En los últimos años, los indicadores que dan cuenta de la evolución de la ganadería se mantuvieron estables. El rodeo, la faena y la producción de carne no tuvieron crecimientos significativos. Especialistas dijeron que para que esto suceda hay que mejorar el nivel de eficiencia e implementar políticas que fomenten la actividad a largo plazo. Y bien, llegamos al final de esta edición. Les agradecemos la compañía. Les recordamos que pueden ver los programas ya emitidos en nuestra página www.rio4agro.com.ar y comunicarse también a la producción del programa a rio4agro@gmail.com. Hasta mañana, si Dios quiere. Que traigas una esperanza